están? Espero que bien, al lado de sus familias. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión. Su servidor Mauricio Arguijo Araya, pastor en la Iglesia del Evangelio Cuadrangular de Jicaral de Punta Arenas, Costa Rica. A través de las redes sociales, poder compartir con ustedes una palabra de ánimo y de fortaleza. Hoy quiero disertar bajo el tema la fidelidad. Esta palabra fidelidad es muy importante. Quiero hablar en sí de lo que es ser fiel. El diccionario dice que una persona fiel es una persona firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Tiene como sinónimo la palabra noble, honesto, leal, sincero y honrado. Ahora, debemos de ser fiel, y debemos de ser fiel en todo. Esta palabra en todo es una palabra muy amplia. Hoy quiero hablar por lo menos de 3 puntos de fidelidad donde debemos de ser fieles. Y algo interesante es que tenemos que ser fieles en todo tiempo, principalmente en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, donde podemos estar incluso siendo dañados o afligidos. Aún en esos tiempos debemos de aprender a ser fiel. Para esto quiero leer una porción de las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel, en su capítulo 6, en el verso 4. La Escritura nos enseña de la siguiente manera: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí quiero compartir de algunas cosas muy importantes con respecto a la vida de la fidelidad de Daniel, que es un ejemplo también a seguir de nuestra parte. Como número 1, dice que Daniel era fiel en todo lo relacionado al reino. Daniel servía como gobernador en el reinado del rey Darío. Y en cuanto a su trabajo, dice la Escritura que él era fiel. Probablemente Daniel era uno de los hombres que llegaban más temprano a iniciar el trabajo en la corte real, y era de los últimos en salir de sus ocupaciones. Cuando los enemigos de Daniel comenzaron a ver cómo se deshacían de Daniel, porque ellos llegaron a tener celos de Daniel. Daniel había llegado como un extranjero, como un cautivo, después de que Babilonia sitió Jerusalén. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, y este hombre Dios lo bendijo grandemente, de tal manera que estaba como gobernador. Pero sus enemigos querían deshacerse de él, tenían celos. Aquí encontramos de que ellos comenzaron a mirar en el trabajo que Daniel hacía hacia el rey Darío, y vieron que el trabajo que este hombre ejercía era excelente. Es decir, ellos llegaron a comparar el trabajo de ellos con el trabajo de Daniel, y dijeron: no, definitivamente Daniel es
es superior a nosotros, es excelente, es un hombre más eficiente que nosotros. Pero además de ver su vida laboral, comenzaron a ver su vida privada. Y dice la Biblia que ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel. Qué interesante. Ahora en su vida personal, su vida privada, no encontraron nada tampoco para tratar de acusar a Daniel, para tratar de ponerlo en mal, porque era un hombre fiel, no tenía ni vicios ni falta alguna, era un hombre intachable. Qué interesante esto. Qué interesante que no solamente en lo relacionado a su trabajo era fiel, sino que también en su vida privada. Era un hombre que no se dejaba dominar de ningún tipo de vicio ni de mala costumbre. Pero seguimos viendo la palabra del Señor y encontramos que estos hombres, al no hallar nada de cómo acusar a Daniel, se pusieron a pensar que Daniel tenía un Dios diferente a los dioses que tenían ellos. Ellos eran paganos, tenían diferentes dioses, pero Daniel tenía un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Y entonces dice la palabra del Señor en los versículos siguientes, verso 5, dice la escritura de Daniel capítulo 6. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Estos hombres se confabularon entre sí para tratar de dañar a Daniel y de esta manera deshacerse de Daniel. Le presentaron un plan al rey, un plan malévolo, donde comenzaron a hablar acerca del ego del rey, donde nadie debía de hacer ninguna petición a ningún dios o a ningún hombre, sino solamente se dirigieran solo a él, al rey Darío. Claro, esto elevó el ego del rey Darío, y ellos le dijeron que debía de firmar aquel acuerdo, aquel edicto, conforme a la ley de Media Persia, el cual significa que no había retroceso en cuanto a el acuerdo iba a quedar firme. Y así lo hizo el rey. La Biblia nos enseña que cuando esto se dio, dice la palabra del Señor en el verso 10: cuando Daniel supo que el acuerdo había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En otras palabras, Daniel siguió adelante en su vida normal. Aunque el edicto había sido firmado, él siguió en su vida normal. Y cuando sus enemigos se dieron cuenta que Daniel estaba orando, ahora, ¿cómo se dieron cuenta que Daniel estaba orando? En su recámara. Dice la escritura que Daniel abría las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén.
Esta era una forma de mostrar de que él estaba orando. Cada vez que Daniel abría su recámara, las ventanas que daban hacia Jerusalén, esto daba a entender que Daniel estaba en oración, y sus enemigos sabían esta situación, y cuando vieron que las ventanas estaban abiertas, fueron y vieron, y Daniel estaba orando a su Dios, y de una vez lo llevaron ante el rey y lo acusaron de que Daniel estaba violando el edicto que recién el rey había firmado con su anillo. El rey no pudo hacer nada, al final tuvo que consentir y mandar a Daniel al foso de los leones. Pero encontramos algo muy interesante en el verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso y cuando de los leones, y acercándose al foso llamó a voces: Daniel, con voz triste, y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? En el verso 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué maravilloso. Dios había guardado a Daniel ahí en el foso de los leones, había cerrado la boca de los leones. Y ahora Daniel le contesta al rey de que él no había hecho nada malo, ni delante de Dios, ni delante del rey. Qué importante es la fidelidad hacia Dios. Estos hombres, toda su estrategia la hicieron con respecto a la ley del Dios de Daniel, porque sabían que Daniel era un hombre fiel y que no iba a dejar de orar, y así fue. Pero ahora encontramos a Daniel siendo guardado por Dios por causa de su fidelidad. Yo quiero decirles que en estos tiempos que estamos viviendo no son tiempos muy buenos, son tiempos difíciles, y es en este tiempo difícil donde debemos de, con más razón, ser fieles al Señor, fieles a Dios, mostrar fidelidad a Dios, sobre todo a Él, antes que a los hombres, ser fiel a Dios con todo nuestro corazón, de tal manera que honremos a Dios. La palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Y si Dios guardó a Daniel, Dios va a guardar también de nuestras vidas. Sabemos que por la situación difícil que se está dando del COVID-19, ha habido mucha falta de trabajo, ha habido un poco de carencia, la vida ha dejado de ser un poco fuera de lo normal que conocemos, no solo en Costa Rica sino en el mundo. Pero quiero decirles que aún así debemos de ser fieles a Dios. Dios nos va a sacar de este bache. Esto es temporal, y Dios va a sacarnos y va a bendecirnos si nosotros de verdad somos fieles a Él, porque Él es fiel. Si somos fieles a Él, Él es aún más fiel hacia nosotros.
La palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo quiero animarles en el nombre poderoso de Jesucristo que seamos fieles como Daniel, que podamos mostrarle a las personas que no conocen a Dios que se puede ser fiel y que con la fidelidad logramos maravillosos resultados. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra del Señor. Quiero dejarles este pensamiento, esta palabra, para que cada uno de nosotros reflexionemos en ella y de esta manera recibamos los beneficios. Así como Daniel recibió el beneficio de la fidelidad de Dios, también la recibiremos nosotros. Dios les bendiga a todos y que pasen un maravilloso día. Bendiciones para todos.